Mi nombre es Mayela Barte y pertenezco a la Asociación Cusipacha en un programa que se llama Mirando hacia el Mundo, y esta sería la tercera presentación de la historia del pueblo de Israel. Permítame compartir la pantalla con la presentación. Bien, les comentaba de que ya habíamos hecho 2 presentaciones anteriores a la historia del pueblo de Israel y nos quedamos en cuando el rey Salomón fallece, que ocurrió en el año 922 a.C. El rey Salomón era hijo del rey David y tuvo un gobierno con mucha paz, con mucha prosperidad. Él fue el que construyó el templo de Jerusalén, tan importante para la historia del pueblo judío y para la religión judía. Cuando el rey Salomón fallece, cuando muere, el reino se desestabiliza y entra en un periodo de problemas internos y termina dividiéndose en 2. En esta presentación vamos a ir hacia el siglo VI, cuando los caldeos, que ya vamos a comentar, es un imperio, un grupo que es con mucha fuerza en el siglo VI a.C., termina con el reino de Israel. Vamos entonces a ir viendo poco a poco cómo es que estos hechos suceden. Decíamos que cuando muere el rey Salomón, le sucede su hijo Roboam, y este no es un rey tan fuerte, es un poco débil, y además de los problemas internos que les comentaba, sea por la fuerte tributación que tiene que pagar la población, o porque estaban también descontentos por el tema de los trabajos forzados que en el anterior gobierno, a pesar de lo próspero que hemos estado comentando, se tuvieron que realizar, como la construcción del templo, por ejemplo, de Jerusalén. Entonces el reino se debilitó en esa manera interna y se divide en 2. La parte norte, la que está acá, es el reino de Judá, del reino de Israel, y la parte sur, el reino de Judá. Este periodo del año más o menos 900 a.C. hasta el año 6 a.C. está caracterizado por el movimiento profético. Hay muchos profetas en esta época que lo que trataban era de que el pueblo de Israel regresara a sus orígenes en cuanto a sus ritos, a sus costumbres, a su sentido religioso, a la época en donde gobernaba el rey David, y ellos eran personas, por ejemplo, Amós, Jeremías, Isaías, Ezequiel, fueron profetas importantes de esta época, desde el siglo IX hasta el siglo VI. Muchas de sus profecías están recopiladas en la Biblia que nosotros conocemos. Amós estuvo en el reino de Jeroboam II predicando en el 760 al 750, y él 30 años antes de que ocurriera un suceso que fue la caída del reino de Israel, él predicaba que iba a caer el reino de Israel y pedía a la gente que reconsiderara su proceder, reconsiderara sus sentimientos religiosos y se plegara más a lo que había establecido Yahvé, sobre todo en esos momentos en que salen de Egipto e ingresan a Canaán, donde estuvieron 40 años en el desierto y recibieron las tablas de la ley, para que sea una religión más pura. Ahora vamos a ver qué estaba ocurriendo históricamente alrededor del reino de Israel y del reino de Judá. Siria, que lo vimos en la presentación anterior, era uno de los imperios fuertes junto con Egipto. Ya había desaparecido
el imperio Mitanni. Justamente Asiria fue el encargado, apoyado por Egipto, de derrotar a este imperio Mitanni que está más al norte, y también el imperio hitita había sido terminado, eliminado por los hombres del mar, como así se le llamaba. Esto ocurrió más o menos en el año 1100 a.C. Entonces el imperio hitita, por los invasores del mar, y el imperio Mitanni, por la acción de Asiria, estos imperios habían sido eliminados del panorama histórico de esta época, y quedaba Asiria. Y cuando ya desaparecen estos grandes imperios, entonces Asiria se va expandiendo. Se expande por el norte, llega hasta las montañas de Irán, se expande por el este y se expande por el oeste. Y entonces en esta época es una época de mucho esplendor para Asiria. Estaba gobernando Salmanasar en el 825, un gobernante de Asiria, pero cuando muere Salmanasar entran tres gobernantes que eran muy militares, que querían la expansión de Asiria, que era Tiglath-Pileser III, Sargón II y Sennacherib. Ellos rompieron con las reglas en el sentido de que avasallaron las ciudades, saqueaban los templos, desvalijaban los palacios, y no solamente era un tema de tributos, porque podrían haber sido gobernantes que pidieran el tributo a los pueblos vasallos, como había sido en anteriores oportunidades con los diferentes imperios que habían sido gobernantes, que habían salido triunfantes frente a otros. No, los asirios pasan a la historia, no en toda su época, sino en muchas épocas, por ejemplo, en estos gobiernos que les estoy mencionando, de Tiglath-Pileser II, de Sargón II, de Sennacherib, como gobernantes militares y que hicieron mucho desastre en las ciudades que entraban. Habíamos comentado que Asiria, que está acá con su capital al sur, se había expandido hacia el sur, hacia esas ciudades mesopotámicas, expandido hacia el este, donde acá antes estaba el imperio hitita, acá estaba el imperio Mitanni, y había pasado a estas tierras de Canaán, que es la que nos interesa, donde está el reino de Israel, dividido en dos, como hemos dicho, el reino de Israel y el reino de Judá al sur. Inclusive se había expandido hacia la parte norte del imperio egipcio. Las fuerzas sirias que estaban acá al norte invadieron Israel en esta época. La desmantelaron, pero Israel se mantuvo todavía, pero tenía estos problemas de estas invasiones, de la invasión siria tan importante. Sin embargo, devastó la ciudad del reino de Israel, pero realmente el que terminó con el reino de Israel fue Asiria, cuando se expandió y cuando pasó con esta expansión, terminó con el reino de Israel e hizo que su gente, la población de Israel, se fuera a los límites, a las fronteras, terminando con este reino de Israel. Termina en el año 722 a.C., pero el reino de Judá subsiste 200 años más que el reino de Israel. En el año 722, como hemos dicho, cae Israel en manos de esta expansión asiria. Lo que el reino de Judá subsiste y lo que tiene fuerte el reino de Judá es el templo de Jerusalén, el templo que Salomón construyó y el templo que une en la forma religiosa a toda la población del reino de Judá. Y además ellos vienen de la tribu de David y este lazo
con la tribu de David tan importante es que los mantiene mucho más fuertes y más unidos al reino de Judá, que, como hemos dicho, sobrevive 200 años más al fin del reino de Israel. El reino de Israel cae en el 500 antes de Cristo y el reino de Judá vive 200 años más en la historia. Ezequías, que estaba gobernando y gobernó 29 años al reino de Judá, persiste y sobrevive a muchas incursiones, está como acorralado en la ciudad de Jerusalén, tiene una libertad limitada. En algunos momentos, los reyes de Judá se unen a los asirios para evitar. Judá es un reino minúsculo en comparación del gran imperio asirio y también en comparación de las otras ciudades que estaban alrededor de Judá, como por ejemplo Siria, Tiro, como los fenicios, como los egipcios, que todos ellos eran enemigos del imperio asirio. Judá era un reino muy pequeño físicamente y también como población. En algún momento hacen alianzas con Asiria, por lo que Asiria, cuando incursiona militarmente por todos estos territorios que va pasando, pasa por Judá, o por considerarlo muy pequeño, o porque tenían ya esta alianza de pagar tributo y de no meterse con los asirios cuando los asirios se enfrentan y pasan por su territorio hacia Egipto. Sin embargo, siempre es un reino que tributa al gobierno asiria. Vamos a pasar esta. Sí, Asiria llega un momento en que cae porque los caldeos al sur de Asiria comienzan a surgir como imperio. Babilonia, una ciudad que ha sido importante hace 1000 años antes, en el año 1700, existió siempre Babilonia como ciudad, pero ya no como imperio. En este momento, en el año 600 antes de Cristo, vuelve a surgir con los caldeos, se une a los medos, que es un pueblo nómade en ese momento, y juntos los caldeos con los medos derrotan al imperio asirio. Y el rey caldeo Nabopolassar se une con Egipto, y también con Egipto, que era un enemigo de Asiria, como lo hemos visto, se une con los medos, caldeas y Egipto y derrota al imperio asirio. Y derrota y destruye y conquista la capital de Asiria, que es Nínive. Sin embargo, esto no es nada bueno para los asirios, porque Nabucodonosor, fue un rey caldeo, que el reino de Judá destruye el templo de Jerusalén, los deja destruido totalmente, lo que significa un golpe durísimo para el pueblo judío, porque es su templo, el templo de Jerusalén, que con tanta amor, dedicación, llamando a gente de Tiro, invitando a gente que sabía forjar, que sabía hacer templos con piedra, forjar el hierro, el cobre, había hecho una belleza. Este templo de Jerusalén es destruido por Nabucodonosor en el año 587, después de haber tenido 367 años de creación, de construcción. Un templo que albergaba el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley. Es que para los judíos esto fue un golpe fortísimo. Si bien los asirios fueron con estos reyes que hemos nombrado, Tiglat-Pileser III, con Sargón II, con Sennacherib, que eran reyes con un poderío militar muy fuerte, pero sin embargo, lo que no pensaban los israelitas es que venía un grupo posterior, que eran los caldeos,
los babilonios, caldeos, con este rey tan guerrero, tan sanguinario, que no solamente sacó a la población judía de su lugar porque los mandó al exilio, los mandó a Babilonia, los sacó, los desterró, sino que también destruyó al gran templo de Jerusalén. En el exilio, los judíos, estamos en el año 600 a.C., estuvieron viviendo un buen tiempo hasta que vinieron los persas con Ciro. Los persas fueron los que conquistaron nuevamente esta zona y Ciro, el rey persa, les permitió regresar de Babilonia hacia Israel. Y ellos, ya lo vamos a ver en la siguiente presentación, volvieron a construir su templo, que es llamado el segundo templo de Jerusalén. Cuando los judíos estuvieron en el exilio, ellos se van con sus pensamientos, con su religión judía, pero toman también parte de Babilonia, de influencias babilónicas, y cuando regresan, y es como se conoce la religión judía ya cambiada en cierta manera, se encuentran con los judíos que habían permanecido, una población que había permanecido, que no fueron desterrados, y esta unión de estas dos, no religiones, de estas dos formas de ver el judaísmo ya va a tener también otras consecuencias, como la vamos a ver en la siguiente presentación. Con ello nos despedimos, agradecemos su tiempo y en esta presentación de la historia de Israel hemos ido desde el año 900 a.C. a la muerte de Salomón hasta el año 600 antes de que Israel es destruido por los asirios, y 200 años más tarde el reino de Judá es también eliminado con los caldeos, con los babilonios. Les agradecemos de parte de la Asociación Cusipacha y nos vemos en una siguiente presentación.